Listo, buenas noches, bienvenidos a todos. Muchas gracias por eh, unirse otra vez a este espacio y vamos a hablar entonces de el tema de operadores en Java. Entonces, el capítulo uno nos dedicamos a usar strings y a hacer lo más sofisticado que logramos hacer era armar strings a partir de otros strings. Y eso era todo lo que hicimos. Entonces, ustedes podrían preguntarse cómo la programación es un poco aburrida porque lo único que puede hacer son cosas con texto y pues la verdad es que no es tan aburrido. Entonces, algo que alguna vez habremos hecho en el colegio es calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces, por ejemplo, una cosa que podríamos decir es como, bueno, y si yo quisiera hacer un programa que me ayude a hacer las tareas de mi hijo, sobrino, vecino, lo que sea. Entonces, ¿cómo podría hacer yo una función que calcule la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, no sé si se acuerdan de la fórmula, pero si no, podemos preguntarle a Internet fórmula para calcular la hipotenusa. Entonces, en algún lugar de estos, por ejemplo, este de acá, podemos ver esa fórmula amada y respetada de c es igual a raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Entonces, si yo quisiera hacer eso en programación, entonces que debería devolver una función que calcule la hipotenusa. La hipotenusa necesita las longitudes de los triángulos. Las longitudes de los triángulos son números reales, ¿sí? 3,14, 17,7, no sé, cualquiera de esas cosas. Y eso en Java se llama un double. Entonces, en vez de usar strings, diría que mi función regresa un double. Llamémoslo hipotenusa y según la fórmula que acabo de ver, pues necesito dos parámetros y los dos parámetros son longitudes de el triángulo, entonces también son de tipo doble y llamémoslos A y B, que es lo que todas las fórmulas utilizan, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Básicamente una función que ya no manipula strings y la única diferencia notable es eso, que para manipular algo diferente de strings, pues utilizamos una palabra nueva. Ahorita vamos a hablar un poco de las demás palabras que se pueden utilizar. Y según la fórmula también, hay que calcular la raíz cuadrada y ahí uno puede decir, uff, esto va a ser complicado, pero así como Java nos regala string.format, que nos permite hacer strings a partir de otra información, también nos regala algo para calcular la raíz cuadrada de un número y se llama math.sqrt. Entonces ya no tenemos que preocuparnos por calcular la raíz cuadrada y así como format recibía como argumento un string de formato y después unas variables, pues SQRT básicamente lo que recibe es el valor sobre el cual yo quiero calcular la raíz cuadrada. Entonces, como vimos allá, tengo que hallar al cuadrado es lo mismo que a por a. Y en programación puedo escribir eso con un asterisco. Entonces, ahí estoy multiplicando A por A, más tiene el mismo símbolo que usamos en la escuela. En Java funciona igual. Y de nuevo, B por B. Y ahí tengo una función que calcula hipotenusas. Si yo quisiera probar, entonces necesito llamar a la función hipotenusa y ya no necesito pasarle strings que estaban determinados por comillas dobles, sino necesito pasarle números reales y de nuevo, ahorita con más calma vamos a contarles un poco sobre todo esto de los números reales, pero por ahora eh, llamemos a hipotenusa con argumentos
3 0 y 4 0 da 5 0 y tal vez la raíz cuadrada más famosa, o al menos eso creo yo, que es raíz cuadrada de 2, que efectivamente es 1,4142. Entonces, aparentemente está bien, ¿no? Entonces, las funciones no solo manipulan texto, manipulan un montón de cosas. De hecho, manipulan cualquier cosa que yo pueda definir de alguna manera. Y de nuevo, Java ya trae algunas cosas definidas por mí para que los pueda utilizar, no solamente strings. ¿M? Una cosa pequeña sobre la cual me voy a detener, que también es una de esas cosas que creo que la industria se ha movido mucho en pensamiento, es que se dieron cuenta que utilicé paréntesis, y los paréntesis en programación, cuando estoy hablando de operaciones, funcionan de la misma manera que los paréntesis cuando nos enseñan matemáticas en la escuela. Me permite agrupar operaciones para estar seguro que esas operaciones se van a hacer primero que otras operaciones. Resulta que hubo una época en que estaba mal visto utilizar paréntesis cuando no era necesario. Y eso iba tal vez un poco de la mano con la gente creía que programar muy bien era programar con la menor cantidad de caracteres posible. Y ese es un mito que, de nuevo, hace unos 10 15 años se destruyó completamente, y ahora es todo lo contrario. Escribir con pocos caracteres está mal visto. Entonces, el uso de los paréntesis como que se volvió a, digamos, a ver como normal. Y yo estoy aquí para decirles que les recomiendo siempre utilizar paréntesis, que ustedes crean que hace muy claro el código. Y usualmente, si hay más de dos operadores, es probable que ya es una buena idea que usen paréntesis. No lo van a ver mucho, como les digo, porque había como un estigma, pero rompamos el estigma y amemos a los paréntesis. Entonces, sí, siempre que puedan, utilicen paréntesis. Si ustedes se demoran un segundo tratando de decir, ok, aquí no hay paréntesis, ¿qué se ejecutaría primero? Ya vale la pena ponerle paréntesis, porque cuando uno ve paréntesis no tiene que gastarse ese segundo pensando en eso. Entonces, bueno, esa es una pequeña interludio sobre los paréntesis. Entonces hablemos de, ok, strings y doubles, ¿qué más tiene Java para mí? Entonces, hay una cosa que se llama char. Cada vez que vean char, nos referimos a un solo carácter. Sí, en un string yo tengo varios caracteres que forman de alguna manera un texto, pero char es uno solo de esos caracteres. Y char también tiene un literal. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un carácter en minúscula. Noten que tiene comillas sencillas. Puedo hacer o sea, letras en mayúsculas. Puedo hacer números, y obviamente un número como carácter es básicamente un dibujito. No es que haya una intención de sumarlo, multiplicarlo o dividirlo. Sí, digamos que yo hago un carácter de un número por el dibujito, básicamente. Podría poner un espacio, porque el espacio es un carácter, así no se vea, pero es un carácter de alguna manera. Y realmente cualquier cosa que ustedes puedan escribir en un teclado, pues es básicamente un char. Y volviendo a nuestras historias de Unicode, si yo quisiera escribir un carácter en Unicode, para no tener que hacer copy-paste de alguna parte o alguna cosa, si conozco el código Unicode, puedo usar backslash u, y eso me permite usar carácter. En el mundo de los emoji hay algo más complicado, y es que los emojis realmente no son técnicamente un solo carácter, es un string. Entonces, de nuevo, esto funciona solamente para los caracteres Unicode, que se pueden representar únicamente con cuatro números hexagesimales. Pero bueno, y de hecho tal vez no es tan práctico, porque obviamente esto no es tan legible, pero de nuevo, ¿no? Por si en algún momento lo llegan a tener que utilizar, ¿no? Entonces, char
para caracteres y noten una cosa muy importante, si yo trato de escribir un string con caracteres sencillos, eso me va a fallar y él no va a saber qué hace. ¿M? Entonces, eso es char. No tengo buenos ejemplos de funciones que utilicen char todavía, entonces eh, todavía no lo vamos a usar, pero en el futuro sí que los tendremos, entonces bueno que se vayan acostumbrando. Listo, está otro tipo de dato que se llama Boolean y Boolean básicamente es lo que se llama un predicado y un predicado es algo que yo puedo decir que es falso o verdadero. Lo único que yo puedo escribir en una variable Boolean es true o false, pero hay muchísimas cosas en la vida real que son predicados y yo puedo hacer un montón de cosas chéveres con predicados. Entonces, muy importantes los Boolean, de eso sí tengo buenos ejemplos. Listo. Int para representar números enteros. Y esto también es súper importante que lo tengamos en cuenta. Hay una distinción en Java de qué es un número entero y de qué es un número real. Entonces, los números reales incluyen puntos decimales, como lo habíamos visto brevemente antes. Los enteros no tienen puntos decimales. Y hay cosas en la vida que son enteros. Está bien tener esa distinción de alguna manera. La edad de una persona, sí, nadie dice que uno tiene, no sé, 44,6 años, ¿sí? Todo el mundo dice que uno tiene 44 años. Entonces, está bien utilizar enteros, pero es muy importante tener en cuenta que no podemos usar enteros como si fuera cualquier número, sino que siempre son números que no pueden llevar puntos enteros. Y ahorita vamos a hacer también un paréntesis súper importante sobre algo que se nos olvida. ¿Cómo puedo escribir un número entero? Básicamente, escribo el número y ya. Técnicamente hay otras variables para manejar números enteros, pero cuando uno está empezando a programar, está bien pensar que todo es un int. Entonces, algún día puede que conozcan otras variables que pueden guardar más números o menos números, pero como les digo, cuando uno está arrancando, está bien pensar que todos los números enteros son int. Entonces, 1, 17, puedo hacer números negativos. Y hay una cosa bonita y es que cuando yo escribo números, puedo usar underscores para que sea fácil saber ver la separación de los números y un número muy grande, pues poderlo leer y entender más fácilmente. Entonces puedo escribir 1000 y puedo escribir 1.000.000. Miren que internamente, obviamente, él no guarda los underscores, él simplemente guarda el valor, pero de nuevo, para un ser humano leer el número, pues es muchísimo más fácil si lo escribimos de esta manera. Entonces, les recomiendo siempre que hagan números que tengan más de tres cifras de más de tres cifras, pues pónganle un underscore. Sí, agrúpenlos por tres, que es muchísimo más fácil leerlo. Y así como tengo números positivos con underscore, pues puedo tener números negativos con underscore. Obviamente no hay ninguna limitante en ese sentido, ¿sí? Sobre el underscore hay reglas de qué es válido y qué no es válido. De nuevo, no me interesa ser que ustedes se vuelvan maestros de la sintaxis. Ustedes lo pueden usar de la manera natural y todo el mundo les va a entender. Y desde que usen eso de la manera natural, sí, cubren todos los casos importantes. Hay cosas que uno puede abusar de eso, porfa no lo aprendan, ¿no? Siempre utilícenlo como de la manera natural. Y por último, como hablábamos, pues están los double. Y como habíamos visto, cuando quiero escribir un double, le tengo que agregar un punto decimal a mi número. Y esa es básicamente la diferencia entre un entero y un double cuando yo estoy escribiendo valores, ¿no? Tengo que agregar el punto para que él sepa que es un número double. Entonces lo mismo, 1,4142. Puedo hacer números negativos, -123,0. Obviamente, puedo también agregarle underscores para unificar valores. Entonces, si tengo
un millón, también puedo tener menos un millón punto cero como un número double, funciona de la misma manera. Y la misma recomendación, cuando tengan un número double que tenga más de tres cifras significativas, pues pónganle un underscore. Sí, entonces eso es con lo que nos vamos a mover por ahora, funciones que manejen texto con strings, char para caracteres, boolean para predicados, int para enteros y double para números reales. Y todos los operadores que vamos a ver, pues vamos a hablar un poco sobre qué variables operan y qué retornan, porque hay operadores que van a retornar cosas diferentes. Bueno, si tienen alguna duda de lo que estoy hablando, porfa, me pueden pasar, pueden escribir sus dudas o alzan la mano si quieren. Bueno, antes de moverme un poco a las demás, em, a ejemplos de operadores, hay otra cosa que quiero rescatar que es un poco olvidada usualmente y es la documentación oficial de Java. Lastimosamente, no hay como un URL obvio y claro que me lleve a la documentación oficial de Java que yo quiera, pero si ponen en un navegador Java la versión que ustedes estén utilizando API, eso usualmente les devuelve efectivamente el primer link a esto. Esta es la documentación oficial. Si ven que pertenece a el dominio docs.oracle.com y ven como estos estilos están en el lugar correcto. Si se dan cuenta, hay una barra de búsqueda y yo puedo poner math y efectivamente debajo donde dice clases e interfaces aparece esto que es la clase math, que es de donde yo saqué el operador SQRT. Hay que perderle miedo a leer documentación oficial. Esa es una de esas cosas que, como les digo, yo creo que hoy en día a veces cometemos el error de alejar a la gente de la documentación y pues no hay una fuente de verdad más grande que la documentación oficial, ¿no? Si yo quiero estar seguro si ese QRT recibe un parámetro o dos parámetros, pues el lugar ideal para hacer eso es la documentación, pero más allá de poder contestar preguntas muy puntuales como esa que les acabo de decir, yo creo que es importante descubrir cosas leyendo la documentación oficial. Entonces, algún día vale la pena que ustedes entren y digan, en el bootcamp han hablado un montón de MAF, ¿qué otras cosas tiene MAF? Y entrar a leer la documentación oficial y decir, mire, puedo calcular el valor absoluto. Bueno, hay un montón de cosas que no tienen como un uso tan práctico, pero el techo de un número es una función interesante, el coseno, sí, hay un montón de cosas, como les digo, que Java ya trae por mí, yo no tengo que estresarme por preguntar y yo cómo calcularía una raíz cuadrada, sino que eso, vale la pena que entren a revisar esto y como les digo, es útil que le pierdan el miedo a leer la documentación oficial. De hecho, spoilers, hay ejercicios que les van a decir, para este ejercicio, lea la documentación de esta función y utilícela en el ejercicio. Y es un poco eso, como que ustedes no se sientan tan ajenos a la documentación oficial. La documentación oficial puede parecer como muy seca, tal vez, pero de nuevo, es muy útil porque cuando uno necesita una respuesta clara y contundente, pues eso es lo que uno encuentra. Por ahora, como les digo, ignoren qué es public static, concéntrense en esta parte de acá y esto es algo que ustedes ya deben poder entender, ¿no? SQRT es una función que regresa un double y toma un double de parámetro y eso ya les indica cómo la pueden utilizar. Y por ahora también acuérdense que no la llaman solamente por el nombre, sino la llaman por el nombre de la clase, digamos como el nombre de lo que abarca todas estas funcioncitas, punto, y el nombre de la función como tal. Entonces, como les digo, piérdanle el miedo, traten de ir a explorar y
les vamos a pedir que lean documentación para algunos ejercicios para que lo sepan desde un principio. Listo, entonces ahora sí, devolvámonos un poco a operadores. Entonces, Java tiene operadores numéricos y de entre los operadores numéricos, pues tiene como los que uno esperaría. Tiene suma, esto me va a decir, bueno, esto en algún momento va a fallar. Tiene suma, tiene resta, multiplicación que ya lo habíamos visto, división que también tiene un carácter que tal vez no es el más obvio y un operador que cuando uno lo escucha la primera vez suena rarísimo, rarísimo y se utiliza con el carácter de porcentaje. Nada tiene que ver con los porcentajes S que utilizamos en string.format. No sientan que eso tiene alguna relación, realmente es algo por aparte. Bueno, El entonces residuo. se llama, técnicamente hay una diferencia entre módulo y residuo. Eh, ahorita no me acuerdo de memoria qué es, pero creo que hay una diferencia en por qué se llama módulo y no solo residuo. Pero básicamente, si tengo entendido, sí, tal vez es igual, ¿sabes? Ahora me pongo a pensar. Pero bueno, la documentación lo llama módulo y lo van a ver escrito como módulo, pero devuelve el residuo de una división. Ahorita les muestro un ejemplo para que sea más fácil de entender qué carajos hace. Entonces, utilicemos algunos de estos operadores. Entonces, por ejemplo, podría escribir una función siguiente que reciba un número entero y me devuelva el siguiente número entero eh, después de ese número. Y efectivamente, si llamo a siguiente de 10 pues me devuelve 11. Si llamo a siguiente de 5 me devuelve 6. Si llamo a siguiente de -3 pues me devuelve -2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, suma con el operador más, fácil y sencillo, recibe dos parámetros y devuelve un parámetro del mismo tipo. Entonces, si yo sumo dos enteros, me devuelve un entero. Si sumo dos double, me devuelven un double. Hay una cosa rara porque yo puedo sumar caracteres, pero no se estresen con eso. Existe eso, pero no es vital ni súper importante para que uno haga programas cuando está arrancando, pero sepan que uno puede sumar caracteres a pesar de que eso puede sonar bastante, bastante raro, ¿no? Listo, entonces hagamos más funciones. Llamemos una cosa agregar cero y llamemos también, pasemos un número entero. ¿Y qué pasa si yo a un número lo multiplico por 10? Pues parece como si le estuviera agregando un cero. Entonces, efectivamente, si yo llamo a agregar cero de uno me devuelve 10. Si le paso -13 me devuelve -130 y así sucesivamente. Entonces, de nuevo, asterisco para números y así, igual que la suma, recibe dos números o recibe dos valores. Pueden ser enteros y devuelve un entero, pueden ser double y devuelve un double, ¿no? Entonces, operadores numéricos, y de nuevo podrían hacer esto con chars, pero no lo hagan, por favor. Listo. Y hagamos algo con la resta. Entonces, hagamos una función que si yo le doy dos números, me pueda decir cuántos números hay entre esos dos números, incluyendo los extremos. Y esa es esta operación. Básicamente, yo resto los números y sumo uno para saber exactamente cuántos números hay. Ahí lo único importante es acordarse que tengo que llamar, tengo que usar primero el número más grande para que esto haga lo que yo espero que haga. Entonces, sí, entre 5 y 3 está 5, o sea, 3, 4 y 5, mejor dicho, o sea, hay tres números. Eso es lo que me está devolviendo y pues podría hacer varias cosas ahí con esos números. Entonces, de nuevo, restas y una vez más, eh,
Sí, pongan paréntesis. Como les digo, sí, no hay ninguna vergüenza en usar paréntesis. Los paréntesis no impactan de ninguna manera la velocidad con la que el compilador hace las operaciones. Los paréntesis los ponemos nosotros para saber que cualquier persona que lee nuestro código de inmediato va a saber que hace la función. Entonces, no van a ver, sí, de nuevo, si leen código en internet o leen código a alguien más, se van a dar cuenta que rara vez usan paréntesis, pero eso es porque eso. Antes había como este idealización de que ser pilo era escribir, escribir muy poco código y eso ya está completamente desvirtuado, ¿no? Eh, Hicimos sobre todo con enteros, pero de nuevo podrían haber usado doubles para todos estos operadores. Listo. Ahora voy a parar en esto porque aquí todos nos equivocamos cuando arrancamos a programar. Entonces recuerden mucho cuando yo opero dos enteros, me devuelve un entero. Cuando yo opero dos double, me devuelve un double. Entonces, si yo escribo uno dividido 2, tal vez la tendencia natural es decir que va a dar 0,5, pero no da 0,5, da cero. ¿Por qué? Porque estoy operando dos números enteros, el resultado va a ser entero. Entonces, si bien la operación real en el mundo real da 0,5, como él me está devolviendo un entero con ese resultado, la parte decimal se pierde. Entonces, cada vez que escriban números, párenle mucho, que si piénsenlo mucho si están hablando de números enteros o de números decimales para que no tengan sorpresas. Como les digo, no saben la cantidad de veces y no solamente cuando estaba arrancando a programar, ya grande también en que esto se le olvida a uno y uno opera enteros y después no sabe por qué el resultado no le da. Entonces, muy importante que hagan una nota de, ¿sí? Tengan mucho cuidado con cómo utilizan los números. Y obviamente es difícil acordarse de ponerle punto cero a los números porque de nuevo, en la vida real nosotros no escribimos así, ¿no? Si yo quisiera hacer la operación uno dividido 2 escribiría uno dividido 2 y después pongo igual 0,5. Entonces hay un poco como un cambio de chip cuando estoy programando y cuando estoy en la vida real. Entonces, bueno, se los estoy advirtiendo. Es probable que cometan el error, pero entre más pronto tengan como la conciencia de que les puede pasar, espero que les ayude a solucionarlo más rápidamente. Bueno, entonces... como les digo, sobre módulo vamos a hablar ahorita con más calma, entonces no se impacienten, pero básicamente esos son nuestros operadores numéricos. Listo. ¿Qué otra cosa tengo? Tengo operadores relacionales. Los operadores relacionales toman dos números, pueden ser dos int o pueden ser dos double, y me devuelven un boolean dependiendo de si la relación del operador se cumple o no se cumple. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo preguntar si un número es menor que otro. Puedo preguntar si un número es mayor o igual, menor o igual que otro, qué pena. Menor es con la punta para la izquierda. Puedo preguntar si algo es mayor o igual, mayor. Puedo preguntar si algo es mayor o igual. Puedo preguntar si dos cosas son iguales. Puedo preguntar si dos cosas son diferentes. ¿Sí? Entonces, de nuevo, yo puedo preguntar si dos números son iguales, si hay un número que es menor que otro, y me va a devolver un boolean. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo preguntar que si cero es menor que 5, toma dos números enteros y me devuelve true. Puedo preguntar que si 0,0 es mayor o igual que 1,4142. Eh, Obviamente con dos puntos no. ¿Sí? Enteros o doubles da igual. Algo muy importante es el igual igual. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes han aprendido JavaScript o si conocen a alguien que haya aprendido JavaScript, JavaScript tiene dos maneras de preguntar por los iguales y hay una que es con tres iguales y hay una que es con dos iguales. En Java no existe eso. Solo se utiliza dos iguales, entonces
no se confundan si en algún momento, si ya habían aprendido JavaScript antes, sí, JavaScript, Java no es igual que JavaScript, aquí todo es con igual igual y lo mismo para el operador de diferente. Listo, entonces hagamos una función que me devuelva si una edad es mayoría de edad para Colombia. No sé cómo sea la mayoría de edad en Latinoamérica, me imagino que debe ser más o menos igual, que son 18 años, pero en otros países no. Entonces, si yo quiero preguntar que si una edad es mayoría de edad, ese es un predicado, por eso retornaría un boolean y escribamos, démosle un nombre, entonces es mayor de edad, por ejemplo, y recibamos una edad y puedo preguntar que si la edad es mayor o igual que 18 pues es mayor de edad. Si yo llamo a es mayor de edad con 10 me dice que no. Si lo llamo con 18 me dice que sí. Si lo llamo con 40 me dice que sí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de nuevo, mayor o igual, toma dos valores numéricos y me devuelve un boolean si la relación que representa el operador, pues se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿no? En Colombia también hubo una época en que se volvió muy importante saber el costo de algunos aparatos porque estaban exentos de impuesto. Entonces, hagamos una función que reciba un precio y me diga si en el contexto de mi programa estaría exento de impuestos y digamos que algo está exento de impuestos si es estrictamente menor que 1 millón. Entonces, lo mismo, si yo paso, sí, voy a comprar un celular y mi celular cuesta 2 millones, entonces me diría que no está exento de impuestos. Si voy a comprar algo que tan solo vale 3.500 pues me diría que, ¡ja! ¿Por qué me está diciendo que es falso? ¿Qué error estoy cometiendo yo ahí? Interesante. Efectivamente, no es con todos. ¿Estoy mandándole un valor mal? No, ¿verdad? 3.500. Es que en el 1000 le puso un punto y en el 2 millones el punto está Ah, después de los últimos eh, tres ceros. si saben que todos los errores son errores del programador. Los computadores no se equivocan, los computadores hacen exactamente lo que yo le digo que hagan. Entonces, bueno, ahora sí 3.500. Bueno, entonces, de nuevo, operadores relacionales reciben dos números y los puedo comparar. De esa manera me devuelven un boolean si sí o si no. Y ahora sí, una de esas operaciones que tal vez uno al principio dice, ¿y uno cuándo utiliza eso? Y juepucha, si se utiliza un montón, hablemos de cuando un número es múltiplo de otro. Entonces, les recuerdo, un número es múltiplo de otro si puedo dividir el número que es múltiplo exactamente en el número que es su divisor. Entonces, ahora sí, sí, entonces uno diría como, bueno, pero ¿cuándo voy a usar eso, Carlos? A mí ni me gustan las matemáticas. Entonces, no saben la cantidad de cosas que uno hace en programación en donde es útil saber, por ejemplo, si cuando estoy representando una tabla de datos, si la hilera es par o es impar para ponerle diferentes colores para que sea más fácil de leer. Ser impar y par e impar, pues tiene que ver con ser múltiplo. Entonces, increíblemente es de las cosas que uno más utiliza. Ya te voy a contestar, Lili, no es que te esté ignorando. Entonces, volvamos a nuestra historia de, ok. ¿Qué tiene que ver con, o sea, qué operador conocemos que tiene que ver algo con divisiones?
Entonces, el residuo, efectivamente, sí, entonces el operador con porcentaje que les dijimos que se llamaba el residuo o el módulo, efectivamente devuelve cuál es el residuo de la división y lo más importante del residuo de la división es que si es cero es porque es múltiplo. Entonces, de nuevo, esta es una de esas cosas que espero que ustedes aprendan una vez y después no tengan que pensarlo mucho. Como les digo, esta operación es de las que uno termina usando más de lo que esperaría. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos preguntar que calculemos el módulo de dividir A y B y si ese módulo es igual a cero, entonces sabemos que es múltiplo. ¿Sí? Y como les digo, esto parece un poco esotérico. Espero que lo vean hoy, lo utilicen, se familiaricen y después ya no lo tengan que pensar demasiado. Pero como les digo, es más útil de lo que uno pensaría tal vez en un principio. Em, entonces, por ejemplo, si yo digo que si 10 es múltiplo de 2 me va a decir que sí. Si le digo que si 10 es múltiplo de 3 pues me va a decir que no. Entonces, ese es uno de los usos del operador residuo y tal vez es el más común, pero como les digo, también de vez en cuando sale algo curioso que uno puede hacer. Entonces, ahora sí, Lili me estaba preguntando que para qué era que yo utilizaba esto. Entonces, como les digo, si yo trato de escribir este número en la pantalla y les digo que me digan qué número es, pues pucha, es como difícil, sí, como de inmediato darse cuenta qué número es. Entonces, claro, ¿qué pasa? Si yo en vez de escribirlo así, le agrego las rayas al piso, de repente es súper fácil saber que estoy hablando de 126.477.585. Entonces, el carácter al piso me ayuda a escribir números grandes de una manera que para un humano sea más fácil de entender. Miren que de nuevo al computador le importa cero. Sí, no le importa que yo le ponga esos caracteres, él los ignora de alguna manera. Esto es básicamente para los humanos, ¿sí? Entonces, claro, cuando yo voy a ver cuál es el valor que está exento de impuestos, pues así de una puedo saber que es 1.000.000. Si yo le quitara los underscores, me tocaría pensarlo unas cuantas veces. Entonces, cuando escriban números grandes, y esto es solo cuando los escriban, no tiene nada que ver con cómo se operan, ni cómo se guardan, ni cómo los entiende el computador. Pero cuando ustedes escriban un número muy grande, pues, como les digo, vale mucho la pena ponerle underscore para agrupar, eh, pues, cada tres cifras, como nos enseñaron en la escuela con los puntos o con las comas, dependiendo de el país. Listo. Entonces, esa es la historia de módulo, como les digo. Escriban una vez esta función y cuando necesiten volver a calcular el módulo, el múltiplo de algo, pues simplemente utilicen la función en vez de tener que acordarse si es porcentaje o es igual a cero o es qué. Esa sería mi recomendación. Spoilers, hay ejercicios que utilizan la función es múltiplo y espero que no escriban otra vez esto, sino que reutilicen la función es múltiplo. Listo. Eso es en cuanto a los operadores relacionales. Y una vez más, dos números y devuelvo un boolean. Pueden ser dos enteros, pueden ser dos dobles. Listo. Ahora viene una cosa que se llama operadores lógicos que dependiendo de lo que ustedes hayan estudiado, puede ser que sea muy fácil para ustedes o puede ser que sea una cosa rarísima. La primera vez que yo usé esto me pareció una vaina rarísima. Entonces, hay una cosa que se llama el operador ilógico, hay una cosa que se llama el operador o lógico y hay un operador que se llama el negación. ¿Sí? Entonces, dos ampersand es el ilógico, dos rayas de estas que no sé si en español tengan un nombre, eh, País. pero eso es en inglés. Y obviamente, pues los que hayamos cacharreado con nuestros sistemas operativos los conocemos como pipes, pero en español no sé si tengan un nombre, pero bueno, llamémoslos pipes. Y el operador negación. ¿Por qué solo uno?
porque a la persona que se lo inventó se le ocurrió que solamente debería ser uno. Hay una razón técnica de por qué esto es dos, y es que hay un operador que utiliza uno solo, pero se usa para cosas muy, 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 muy específicas. No es algo que realmente utilice una persona en general. Entonces, entonces, por eso son dos. Y en este caso, pues realmente con un solo carácter puedo expresar lo que yo necesito. Entonces, bueno, en el caso de la negación es uno solo. ¿Para qué sirven los operadores lógicos? Para que yo pueda crear predicados complejos, ¿sí? Entonces, así como cuando yo digo, si hoy es martes y está lloviendo, y ya no estoy diciendo simplemente el predicado si hoy es martes y el predicado y está lloviendo, sino que puedo armar un predicado más complejo a partir de esos dos, ¿no? Eh, entonces, para eso utilizo esos operadores lógicos para generar este tipo eh, de predicados más complejos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay una cosa que se llama la tabla de verdad de los operadores, y efectivamente, de alguna manera, es algo que uno se tiene que aprender de memoria. No hay un atajo para eso. Menos mal es muy fácil, ¿no? Entonces, como les digo, el ilógico, el o lógico y la negación generan predicados más complejos a partir de otros predicados. Entonces, veamos el ilógico. Entonces, el ilógico dice que si yo tengo un predicado true y lo opero con el operador ilógico con otro true, eso da true. Si opero true con false, da false. Si false lo opero con true, da false. Y si hago false y false, da false. Entonces, ¿qué es lo que uno se aprende? Para que el resultado de un ilógico sea verdadero, ambos predicados tienen que ser verdaderos. Para todos los otros casos, va a dar falso, ¿no? Entonces, de nuevo, es básicamente la regla que se tiene que acordar cuando estén escribiendo predicados con i. Y el o tiene un comportamiento más o menos similar. Entonces, true o true da true. Más o menos es como un espejo, más bien. True o false da true. False o true da true. Y false o false da false. Entonces, lo que uno se aprende es, para que el false dé falso, la única opción es que ambos predicados que estoy operando sean falsos. Para todos los demás, da verdadero, ¿sí? Y la negación, como su nombre lo dice, hace que si un predicado es verdadero, lo vuelve falso, y si un predicado es falso, lo vuelve verdadero, ¿sí? Eso es básicamente los operadores lógicos que tiene casi que cualquier lenguaje de programación, no solamente Java. Entonces, de nuevo, para poner esto un poco en perspectiva, entonces hagamos otra función que se llame es adulto, y voy a decir que un adulto es una persona que tiene más o 60 años. Y acuérdense que habíamos escrito algo que se llamaba es mayor de edad, y voy a definir un adulto mayor como una persona que ya es mayor de edad, pero todavía no es un adulto. Entonces, ¿cómo podría escribir eso? Entonces, sí, es adulto mayor, y lo que puedo decir es que esto es una persona que ya es mayor de edad, y además que no es un adulto. Algo escribí mal. eh, la función sí se llamaba es adulto. No, sí, no. Es adulto. No, mentiras, me estaba diciendo que es mayor de edad, no está escrito. Y que escribí yo.
Eh, venga, hagamos algo más sencillo. Como lo llamé yo, ti. Esta es la única cosa también de, no lo escribí, yo sí lo escribí, ¿verdad? Es mayor edad, eso fue el problema, es que me comí el D. Entonces, corrijamos esto. Entonces, es mayor edad. Listo. Ahora sí me está diciendo que sí. Entonces, de nuevo, ¿no? Si yo le paso 10 me va a decir que es falso. Entonces, para revisar si es un adulto mayor, primero va a preguntar que si es mayor de edad. Como no es mayor de edad tener 10 años, esto regresa falso. Y acuérdense que falso y cualquier cosa da falso. Entonces, efectivamente, me devuelve falso. Si yo le paso a esto 18 años, eh, entonces de nuevo me diría que es falso porque es mayor de edad, pero no mentiras, esperen, ¿qué estoy haciendo yo? Es adulto, 18 años. Eso es lo divertido de codificar en vivo y en directo. ¿Por qué me está diciendo que es adulto? Ah, bueno, no, es adulto, es falso. Ya, claro, es que estoy leyéndolo mal. Es adulto mayor porque obviamente no ha alcanzado los 60, pero tiene mayor de edad. Efectivamente, es adulto. Me devolvería false. Como lo estoy negando, me devuelve verdadero. Y como es mayor de edad, es verdadero. Y no es adulto, me devuelve verdadero. Pues esto se vuelve verdadero, ¿sí? Entonces, como les digo, al principio esto es una de esas cosas que da dolor de cabeza. También con el uso se vuelve un poco más sencillo, pero efectivamente esta es la manera en que podemos usar operadores lógicos para hacer predicados que sean más complejos. Y uno de mis ejemplos de cómo escribir código más fácil de leer favoritos, em, existe una idea de que es un año bisiesto. Bisiesto, sí, creo que está bien escrito. Entonces, no sé si saben la regla de los años bisiestos. Eso creo que es una de esas cosas que vale la pena saber una vez en la vida. Entonces, un año bisiesto es un año que es múltiplo de 4 y hay una de dos condiciones que se tienen que cumplir o además es múltiplo de 400 o no es múltiplo de 100. Y ahorita vemos un poco de ejemplos para eso. Entonces, ¿cómo escribiría yo una función para revisar si un año es bisiesto? Entonces, primero reviso si efectivamente el año es múltiplo de 4 y de nuevo no tengo que volver a utilizar el operador módulo porque ya existe una función que se llama múltiplo y efectivamente eso hace que el código sea muy fácil de entender. Y entonces de nuevo hay otra condición que es necesaria e importante, la voy a poner aquí abajo un poquito corrido. Y de nuevo hay dos cosas que se tienen que cumplir. O esto, además de ser múltiplo de 4 es múltiplo de 400 o no es un múltiplo de 100. No sé si sabían la regla, pero ahí les estoy enseñando para que sepan cuándo, si es un número, un año bisiesto o no es un año bisiesto, ¿no? Entonces, de nuevo, estos paréntesis técnicamente no son necesarios, pero de nuevo, me parece que ayudan a la legibilidad de entender cómo esta es la condición más importante de alguna manera y después viene esta segunda condición y o se va por este lado o se va por este lado. Entonces, bisiesto. Entonces, 2025 pues no fue bisiesto porque ni es múltiplo de 4. 2024 sí fue bisiesto. Y ahora pongamos a prueba nuestras reglas.
El año 1900 no fue bisiesto porque si bien es múltiplo de 4 también es múltiplo de 100 entonces no cuenta, pero el año 2000 sí fue bisiesto porque a pesar de ser múltiplo de 100 es también múltiplo de 400 entonces el año 2000 sí es bisiesto. Entonces, bueno, ahí tienen la manera en que pueden saber si un año es bisiesto o no es bisiesto y miren cómo se utilizan los operadores lógicos. Como les digo, al principio da dolor de cabeza y es una de esas cosas que uno tiene que escribir varias veces y revisar que le quedó bien, pero como les digo, se vuelve más fácil con el uso. Y imagínense cómo sería escribir esto otra vez utilizando el operador módulo en esta parte y en esta parte y en esta parte, ¿no? Reutilizar una función que ya escribí hace que esto sea increíblemente fácil de leer para cualquier persona, ¿no? Entonces, de nuevo, muy importante que adquieran de una vez la habilidad de tratar de coger una función y partirla en cosas más pequeñas y esas cosas más pequeñas hacer una función que las haga y utilizar esos resultados pues para crear funciones más grandes. Y de nuevo también podríamos hablar de un cambio en la industria. Hubo una época en que escribir una función corta estaba mal visto. Yo fui una persona que cuando aprendió a programar, los profesores me decían, no, 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 Carlos, pero usted, ¿cómo va a escribir una función tan corta? No, 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 no la escriba y simplemente pues sí, llame a esto cuando usted lo necesite. Y en esa época había un contexto. ¿Cuál era el contexto? Que las máquinas, los computadores, no eran tan rápidos como lo son hoy en día y la memoria que tenía un computador era muy limitada. Entonces, crear una función tiene un costo, cuando yo ejecuto un programa, tiene un costo en tiempo y tiene un costo en memoria. Los detalles no son importantes ahorita, pero claro, en esa época a uno le decían, no, pero sí, ¿cómo se va a gastar el tiempo en eso? Porque obviamente uno no escribía una sola función, uno escribía 10 funciones y ya con 10 funciones era notable la diferencia de tiempo que se demoraba en ejecutar un programa u otro. Entonces sí, puede pasar que encuentren en alguna parte honorable el consejo de no escriban una función a menos que sea larga o a menos que usted la vaya a reutilizar. Y en esto yo tengo una posición muy fuerte, o sea, tengo una posición férrea al respecto y sé que es un poco controversial, pero de nuevo, las comparto aquí y les explico mis razones. Yo creo que la reutilización en una función es un accidente, no es lo más importante. Lo más importante en una función es que yo le pueda dar un nombre a un algoritmo. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo la implementación de es múltiplo en alguna parte de todos mis ejemplos. eh, bueno, sí, esperen, debo poder encontrarla, no puedo ser tan perezoso. Ti, 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 ve, no. Bueno, voy a buscarla acá, que es más sencillo, ¿no? Entonces, cuando yo veo cómo se implementa esa función es múltiplo, pues de nuevo, esto son un montón de operadores, además es un operador numérico con un operador relacional, entonces claro, sí, de inmediato, cognitivamente es complicado saber qué está haciendo. ¿Qué pasa? Que después uno se acostumbra. Y hay una también frase famosa en programación que dice, no confundan familiaridad con intuitivo. Entonces, claro, que yo vea esto mil veces y ya no lo piense tanto, no significa que sea fácil de aprender, es simplemente que pues se volvió familiar para mí de alguna manera. Pero cuando yo escribo una función y le doy el nombre es múltiplo, entonces, cada vez que yo vea la palabra es múltiplo, cognitivamente de inmediato entiendo qué es lo que estoy tratando de hacer. Si yo escribiera esto mil veces en mil partes, como les digo, cognitivamente es una carga más pesada de tratar de entender qué se está haciendo. Entonces, lo bonito de una función, en mi opinión, es el nombre.
¿Que tiene un costo en desempeño y en memoria? Tal vez. Esa es otra cosa también que es importante que ustedes sepan como programadores hoy en día. Los compiladores pueden cambiar el código que ustedes, o sea, el código que ustedes escriben cuando se va a ejecutar puede ser modificado por el compilador y ustedes se pueden sentir como, pero ¿cómo así? Si me gasté tantas horas escribiendo mi lindo código, ¿por qué me lo van a cambiar? El compilador puede decir como, claro, yo conozco algunas formas de hacer más óptimo el código y digamos que para los seres humanos queda esta parte de muchas funciones, nombres, que nos hace más fácil entender el código, pero en el momento que se va a ejecutar el programa, sí, puede ser que sea otra versión de código que haga lo mismo, pero sea más eficiente. Entonces, de alguna manera tenemos lo mejor de los dos mundos, ¿no? Nosotros escribimos el código de una manera que es fácil de entender y el compilador se encarga de ejecutarlo de una manera que es óptima para el computador. Todos ganamos, todos somos felices. Entonces, no es cierto que escribir muchas funciones hagan el código más lento. Usualmente, si yo quisiera saber si eso es cierto, tengo que hacer una prueba seria de desempeño de un programa y como les digo, el 99% de las veces, si ustedes ejecutan un programa con muchas funciones y uno que llame todo el código directamente, la diferencia de tiempo es totalmente ¿sí? Es obviable, ¿sí? No es nada significativo realmente. Entonces, de nuevo, eso es algo que me parece importante que ustedes se lleven en la cabeza, escriban una vez esta función y reutilícenla siempre en vez de tener que escribir esta cosa horrible 1000 veces. Y como les digo, esta es la prueba de que esto hace que sea muy fácil de entender nuestro código. Bueno, después de toda esta eh, rabia con el mundo porque odian a las funciones de una sola línea, el último operador del que quiero hablarles también es una de esas cosas curiosas. Hay poca gente que lo enseña, no sé por qué, si a mí me parece que es muy chévere, y se llama el operador ternario. Es el operador más raro que vamos a ver de lejos. Dime, ¿alguien iba a decir algo? Bueno, operador ternario. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que yo quiero hacer una función que devuelva el número máximo entre dos números dados. ¿Sí? Entonces, no quiero regresar un boolean, sino lo que quiero hacer es eh, que yo sepa, ¿sí? Si yo paso dos números, pues que me devuelva el número que es el más grande. Entonces, nuestro operador ternario, que de nuevo sé que es raro, visualmente se ve raro, tiene un interrogante. Antes del interrogante tengo que poner un predicado, ¿sí? Entonces, algo que me diga si es verdadero o falso. En este caso, quiero preguntar que si A es mayor que B. De nuevo, miren la cantidad de espacios que estamos utilizando en el código. Yo siento que es muy importante que se acostumbren a poner ese tipo de espacios porque hace más fácil de entender el código. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Entonces, listo. Tengo mi interrogante y a la izquierda tengo un predicado. El predicado puede ser tan complejo como yo quiera. Si es muy complejo, tal vez es mejor hacer una función y llamar a la función antes del interrogante. Y después del interrogante viene dos puntos que separa lo que voy a devolver cuando es verdadero y lo que voy a devolver cuando es falso. Y de nuevo, esto puede sonar a herejía completa. Esperen un momento. Entonces, ¿qué pasa si esto es verdadero? Pues que yo quiero devolver el valor de A. Y si no es verdadero, pues yo quiero devolver el valor de B porque precisamente quiero devolver el mayor de los dos números, ¿no? Entonces, si A es mayor que B, pues lo que quiero devolver es A. Si A no es mayor que B, entonces el valor que yo quiero devolver es B. Y si yo lo llamo así,
Entonces, efectivamente me devuelve 5. Si yo lo llamo así, todavía me devuelve 5, ¿no? Entonces, no tengo que preocuparme por poner el número mayor de primeras, simplemente dejo que el valor de retorno sea el mayor. Eh, en este momento no tengo muchos buenos ejemplos más allá de Max y spoilers, la clase Math ya trae un método Max, entonces claramente no es un buen uso del operador ternario, pero más adelante vamos a hacer ejercicios que se escriben muchísimo más fáciles si ustedes ya conocen el operador ternario, entonces por eso lo estamos introduciendo de una vez, ¿no? Entonces... Como les digo, es raro porque obviamente, como su nombre lo dice, necesita tres cosas. Usualmente los operadores que habíamos visto necesitan una, en el caso de la negación, o necesitan dos, en el caso de todos los demás, pero este necesita tres cosas, ¿no? El predicado y los dos valores que yo voy a devolver y para sumarle lo raro, el predicado pues obviamente es un predicado y esto no tiene que ser un predicado, ¿no? Es otra cosa. Entonces, es una vaina y medio rara, pero como les digo, hay funciones que se escriben muy fácil y muy legibles si yo conozco el operador ternario, entonces nos parece importante que lo conozcan. Y como les digo, es raro que no se enseña lo suficiente, diría yo. Entonces, bueno, de una vez que ustedes se encuentren en esa minoría de alguna manera. Bueno, eso es todo lo que hay que aprender sobre operadores. Obviamente los ejercicios es el momento en que pueden poner en práctica todo lo que hemos visto. Igual, si tienen en algún momento alguna pregunta, por favor, lo pueden hacer al chat. Y antes de acabar, ahora que tenemos un poco más podemos escribir operaciones más complejas, quiero contarles algo que también siento que es importante que lo tengan presente y que se acostumbren de alguna manera a leer código, ¿no? Entonces, hay una pregunta que es válida hacerse y es, ¿yo dónde puedo llamar, dónde puedo invocar a una función? Entonces, hasta ahora digamos que lo que hemos hecho es un poco como de este estilo, ¿no? Como que yo invoco una función en un lugar donde puedo usarlo como operadores, como valor de retorno, pero la verdad es que yo puedo usar un operador en cualquier lugar donde yo pudiera escribir un valor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estamos acostumbrados que cuando yo llamo una función, yo llamo los argumentos de una función son números, ¿no? Son valores, digo. Entonces, eso es lo que les quiero contar que no es del todo cierto. Entonces, hagamos un ejercicio que me parece divertido. Primero, creemos una función que calcule la suma de dos números. Entonces, a más b. Y hagamos una función que calcule el producto de dos números. Si no se acuerdan, el producto de dos números es el resultado de la multiplicación. Listo. Y habíamos dicho que cuando yo calculo la hipotenusa, tengo que elevar al cuadrado un número. Resulta que elevar al cuadrado un número significa multiplicar un número por sí mismo. Eso también se llama el cuadrado de un número. Entonces, hagamos una función que calcule el cuadrado de un número. Y de nuevo, siempre que escriban una función, pregunten si hay otra función que ya escribieron que les ayuda a escribir la función que quieren escribir. En este caso, em, en este caso, el cuadrado puede reutilizar la función producto, simplemente pasando el parámetro dos veces como argumento. Y ahora con todo esto, puedo devolverme a mi implementación de hipotenusa. Esperen a ver si esto no es tan demorado. Y porque quiero que vean como el contraste del antes y el después. Entonces es múltiplo, exento, tirití. Ahí estamos en operadores numéricos, ya vamos a llegar.
Tirití, titití, titití, ya casi, listo, hipotenusa. Entonces, listo, ¿sí? Así lo habíamos escrito la primera vez. ¿Qué pasa si, aprovechando que ahora tenemos todas esas funciones que escribimos ahorita, entonces reimplementamos esto y decimos que la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de el cuadrado de A y el cuadrado de B? Listo. Tiene un montón de paréntesis esto, claramente, pero miren que tiene una sonoridad chistosa, ¿no? De verdad, se lee como si yo estuviera hablando, sí, como si yo no estuviera en programación, sino estuviera hablando con una persona. La hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de A y el cuadrado de B. Y miren que el parámetro de SQRT es el valor Puede resultante. mostrarlo. Dime. Disculpe, ¿usted puede mostrar pantalla del ejercicio? Estoy mostrando la pantalla de J-Shell, ¿verdad? Sí, a mí me parece que sí. No sé si alguien más no lo puede ver. Sí, Ah, Natalia. no, Eh, déjenme revisar, porque dale, no me y ha... tranquila. De todas maneras, como esto va a quedar grabado, después lo puedes ver, ¿no? Eh, entonces, de nuevo, tiene muchos paréntesis. Escribir esto es un fastidio. Pero leerlo es muy sencillo de leer, ¿no? Es fácil como por el nombre, como ver qué es lo que estoy tratando de hacer. Ah, y lo que les decía, ¿no? El, el argumento de SQRT es el valor de retorno de suma y los argumentos de suma son los valores de retorno de cuadrado. Entonces, si ven, ustedes pueden usar como parámetros de una función, como argumentos de una función, otras funciones que invoquen con ciertos valores. Ahora, es controversial si esto es más legible que esto. No sé, puede ser un poco raro. No les estoy diciendo que lo hagan, pero de nuevo, es útil que sepan que este tipo de cosas se pueden hacer y que cuando las vean puedan mentalmente tratar de decir como, ok, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer, ¿no? Entonces siempre traten como de verlo como de afuera hacia adentro, tal vez. Entonces, claro, listo. ¿Sí? Este paréntesis pertenece a ese QRT. Todo lo que está dentro de ese paréntesis es el valor que estamos pasando. Vemos suma, por lo tanto, todo esto que está acá es el valor que le estamos pasando a suma. Y bueno, y ahí lo pueden ir desglosando un poco. Entonces, sí, si bien no les digo que esto es algo que les recomiendo escribir todo el tiempo, como les digo, está bien que se familiaricen con que eso se puede hacer y que sepan que si lo leen de alguna manera, pues que no los coja de sorpresa y como que lo puedan hacer. Emanuel dice que qué bello es programar. Yo encuentro algo de alegría, les soy sincero, escribiendo algo así, pero como les digo, sacado de proporciones puede tal vez volverse algo un poco engorroso, eh, pero de nuevo, ¿no? Es una herramienta que puede resultarles útil de hacer en algún momento. Como les digo, la parte más harta de esto es escribirla, pero la lectura es muy bonita. Entonces, bueno, ahí los dejo con esa idea para que la conozcan. Y básicamente este es todo lo que creemos que deben saber en este momento sobre operadores. Entonces, repasemos un poco qué aprendimos. Aprendimos que podemos hacer funciones que no sean solamente de strings, también podemos hacer operaciones funciones que tengan que ver con otros tipos de tipos de datos. En este caso, vimos como los tipos primitivos, así se llaman en Java, que son como los tipos más sencillos que nos ofrece el lenguaje. Y vimos cuatro tipos de datos: char, boolean, int y double. Como les conté, hay más datos primitivos, pero para el momento en que ustedes están, asuman que todo cae en esos cuatro variables. Si en algún momento van a profundizar un poco,
está bien que traten de revisar qué otros tipos primitivos existen, aunque como les digo, se usan muy poco. Tal vez hay uno, aparte de int, que también representan unos enteros, que tal vez es como el más que tal vez podrían llegar a utilizar, pero en la etapa en la que ustedes están, está bien que asuman que todo es un int cuando sean números enteros y que asuman que todo es un double cuando son números reales. ¿Cómo se escriben chars? Con comillas sencillas. Ojo con los strings que usan comillas dobles, no son intercambiables. En otros lenguajes sí son intercambiables, pero en Java no son intercambiables. Comillas sencillas para un solo carácter, comillas dobles para un string, aun si es un string de un solo carácter, pero son totalmente diferentes y el tipo de cosas que puedo hacer con un string que con un carácter en Java es completamente distinto, entonces mucho cuidado con eso. Eh, Booleans true y false son predicados y lo más útil seguramente de ellos es los operadores que podemos usar que operan sobre predicados o que retornan predicados. Enteros, entonces enteros, cualquier cosa, cualquier número que yo escriba que no tenga un punto decimal es un entero, positivo o negativo, negativo con el menos. Y de nuevo, para números muy grandes, como les digo, les recomendamos utilizar underscore que hacen que los números sean más legibles. Eso no tiene nada que ver con cómo se guarda el número ni cómo se opera. Es netamente una facilidad para el programador. Números double le agregan un punto al número y ya lo trata como punto. Y muy importante acordarse, si opero dos enteros, regreso un entero. Eso en donde es confuso es con la división. Si yo divido dos números enteros, no voy a tener una parte decimal, a pesar de que en la vida real esperaría de alguna manera que la división de dos enteros tuviera decimal. Entonces, acuérdense eso desde el principio. Y vimos operadores numéricos para suma, resta, multiplicación, división y módulo. El módulo les dije, seguramente escriban la función es múltiplo una vez y reutilícenla de ahí en adelante. Vamos a tener un ejercicio al menos que tiene otro uso de módulo, pero como les digo, por ahora el mayor uso que le van a dar seguramente es a través de es múltiplo. Operadores relacionales para saber si algo es menor, mayor, menor, igual, mayor, igual, igual o diferente y operadores lógicos que, como les digo, al principio dan dolor de cabeza, pero es algo que con la práctica también se vuelve un poco más natural. Si necesitan hacer una tabla de verdad para saber si lo que están escribiendo tiene sentido, háganlo, todos lo hacemos muchas veces y de nuevo, no es cuando estamos aprendiendo a programar. Yo todavía escribo tablas lógicas para saber si lo que estoy escribiendo tiene sentido o no tiene sentido. Y el operador ternario que también, como les digo, a mí me parece que es muy, muy, muy útil. ¿Dudas, preguntas, inquietudes al respecto? Igual, como les digo, la mejor forma de saber si entendieron o no es haciendo los ejercicios, pero de nuevo, impresiones iniciales. Voy a abrir el material para ver los ejercicios juntos. Regálenme un momento que por alguna razón creí que lo tenía a la mano y no lo tengo tan a la mano como esperaría. Eh, entonces, bueno, ¿y cuál es la mejor manera de organizar mis funciones para poder reutilizarlas según sea el caso? Esa es una pregunta compleja y en Shell no hay una buena manera de organizar nada. Cuando veamos qué es un programa en Java, vamos a hablar un poquito más de cómo se pueden organizar las funciones, pero en este momento les tengo la mala noticia de que en Shell no se puede hacer nada realmente. Gracias, Emanuel, que me pasaste el material. Entonces estoy llegando a los ejercicios. Chichichi. Recuerden, porfa, que también el compromiso siempre es que antes de llegar a esta sesión teórica, han leído el material por su cuenta
y sobre todo han ejecutado los ejemplos de código. Esa es como la parte más importante para para que terminen como de cerrar el aprendizaje. Entonces, de nuevo, errores de compilación y ejecución. Entonces, ¿qué queremos que hagan? Queremos que escriban esto en JShell, lo traten de ejecutar, va a fallar y queremos que lean el error que bota el compilador, traten de entender qué dice ese error del compilador y después, con lo que ustedes entendieron del material, traten de corregir ese error. Si leen el material o revisan como, sí, como ejemplos de código relacionados, seguramente encuentran el error. Entonces, tienen tres ejercicios de ese estilo. Como les digo, los copian, ven el error, los corrigen y párenle muchas bolas a eso, ¿no? Como para este error, ¿cuál es el mensaje? Para que si les vuelve a salir el mensaje, sepan más rápido cómo corregirlo. Ejercicios de codificación, entonces, una vez más, nuestros hermosos huecos. Entonces, les damos una función con un hueco y les preguntamos que cuál es el operador que creen que debería ir ahí para cumplir lo que lo que queremos hacer y tienen varios ejemplos de código para que se den cuenta si la función está haciendo o no lo correcto. Entonces, esos son los dos ejercicios iniciales. Después ya tenemos funciones con más huecos. Entonces, lo mismo que habíamos hecho antes, simplemente ya no tienen una lista para escoger, pero piensen qué deberían poner en cada uno de estos huecos para lograr el propósito que dice la función. Y de nuevo tienen un montón de ejemplos para revisar si lo están haciendo bien o mal. Y de nuevo, si tienen dudas, pues traten de revisar ejemplos de código que hemos tenido para ver a qué se parecen y ahí más o menos pueden tratar de darse cuenta pues que debería ir ahí y una vez más huecos para que rellenen y revisen qué creen que debería ir acá. Listo. Después, ahí sí vienen funciones que tienen que escribir ustedes. Entonces, escriban una función es par, escriban una función es impar, escriban una función diferencia de cuadrados y de nuevo ahí les dice más o menos qué tienen que hacer y tienen ejemplos también para eso. Función tercer ángulo, de nuevo, ahí les dice que cómo se define, cómo pueden hallar la medida del tercer ángulo de un triángulo si conocen los dos en ellos. Entonces, ejercicios con enteros, ejercicios con doubles, validar múltiplo de 7. También les da una regla de cuando un número que sea múltiplo de 7 sirve para una operación o no. Y por último, validar y recibe tres números enteros y revisa una relación entre ellos. En este caso, lo que hace es validar que básicamente de los tres números estén como en el orden correcto, pues como en el orden de mayor y menor correcto, ¿no? Entonces, el de la izquierda es el menor, el segundo es el de la mitad y el último es el mayor de todos. Entonces, ahí se pueden divertir con operadores relacionales. Listo. Como decía la introducción al material, hay ejercicios que tienen tacitas de café. Los ejercicios de tacita de café sentimos que tienen una dificultad un poco más grande, no es tampoco terrible, no son estrictamente necesarios de entregar, pero sugerimos que los traten de abordar, ¿sí? Puede ser que no encuentren la solución, pero creemos que hay un valor de aprendizaje en que lo intenten hacer. Y de nuevo, recuerden que si tienen que preguntarle a la inteligencia artificial después de haber tratado de hacer algo y al menos de tener un esqueleto, está bien que lo hagan. Y como les contábamos, les pedimos que lean la documentación de MAF, aprendan cómo se utiliza la función min y la función max que viene ya en el lenguaje y que traten de utilizarlos para implementar el cobro de un parqueadero que tiene un cobro mínimo
si yo me quedé menos de un cierto tiempo y tiene un cobro máximo si me paso después de cierto tiempo. Entonces, de nuevo, chévere que lo intenten. Sí, de nuevo, así no encuentren la solución ustedes, hay un valor grande en que lo traten de hacer y de nuevo pueden consultar a la inteligencia artificial si necesitan. Y por último, estos ejercicios que creo que tal vez son los más confusos, la idea de este último conjunto de ejercicios es, ya hay una función y ya hay unos ejemplos, pero si ustedes escriben esta función y tratan de ejecutar estos ejemplos, se van a dar cuenta que la función está mal. Sí, es básicamente lo que nosotros vivimos muchas veces en el trabajo, en que escribimos una función que creemos que está bien, hacemos pruebas, nos damos cuenta que está mal y la pregunta es como, ok, si yo tengo el comportamiento esperado de la función y tengo un código que está mal, este no bota error, ¿sí? El problema no es que bote un error, sino el problema es que esto no da el resultado esperado. Entonces lo que queremos que hagan es que traten de revisar, ¿sí? Según lo que ustedes ven en en los ejemplos, cuál es la operación correcta que hay que hacer para que eso devuelva lo que yo quisiera que devolviera. Entonces, bueno, eso es un poco como, como todos los ejercicios. Me cuentan si tienen alguna duda sobre los ejercicios o sobre el material. Entonces, bueno, eso es básicamente de nuevo y tienen Discord si necesitan alguna pregunta adicional. Porfa, de nuevo, el compromiso para mañana es yo sé que todos tienen ganas de saltar a hacer los ejercicios ya, 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 pero de nuevo, la mejor manera de que el cerebro realmente solidifique lo que aprendió es hoy no hagan nada, denle tiempo al cerebro como de organizar lo que aprendieron hoy y mañana, ojalá, vuelvan a revisar las notas, vuelvan a ejecutar todos estos ejemplos de código que hay. Hay muchos ejemplos de código. Sí, pónganlos en su sesión de J-Shell, ejecútenlos, traten de ver y qué pasa si yo le quito los paréntesis y qué pasa si yo, sí, pongo una coma, no sé. Sí, traten de como jugar con con los ejemplos de código y lean las notas y si necesitan volver a revisar un tema que digan como, uy, venga, Carlos habló de tablas lógicas y yo no me acuerdo, entonces pues van y buscan tablas lógicas. También, por cierto, creo que se han dado cuenta que a veces el material tiene secciones importantes digamos que en la sesión teórica no salen fácil. Entonces, vuelvan, o sea, léanlas porque ahí hay información útil y necesario. Y también hay misiones secundarias que no tratamos acá porque se alargaría mucho las sesiones, pero que también creemos que son temas importantes que deben saber. Entonces, muy importante que mañana vuelvan a leer el material y sobre todo que vean los ejemplos de código con nuevos ojos porque hoy aprendieron tal vez nuevas cosas y hubo cosas que tal vez les pudo como hacer clic que antes no entendían, entonces volver a ver y ejecutar el código les ayuda un montonón. Si quieren revisar los videos de YouTube sobre un tema puntual, también están ahí para eso. Acuérdense que el cerebro aprende diferente cuando escucha de cuando lee. Y también recuerden que si quieren leer en voz alta, les ayuda a hacer ese ejercicio como que el cerebro escuche y no solamente que esté leyendo. Entonces, todo eso es súper valioso. Y el miércoles, entonces, en las sesiones prácticas, también, por favor, traten de romper la pena y que alguien comparta su pantalla y cogen el primer ejercicio de la sección de ejercicios y mientras que alguien comparte pantalla, habla en voz alta cómo resolvería el ejercicio, los demás le ayudan. Obviamente está bien si cada uno como hormiguita se pone a hacer los ejercicios solo, pero de nuevo hay una parte de aprendizaje importante cuando uno socializa las cosas, cuando uno trata de explicarle a alguien una cosa o cuando uno trata de hablar en voz alta para explicar cómo lo quiere resolver. Y obviamente tiene la ventaja de que si yo
cometo un error, pues tengo otros ojos que me pueden ayudar. Ustedes se dieron cuenta ahorita en la sesión, ¿no? Escribí mal mi función exento de impuestos y ustedes lo encuentran de una y yo me estaba torturando aquí tratando de encontrar el error. Entonces, esa es la ventaja de la sesión práctica. Mucho más valioso si se animan a que alguien comparta pantalla y lo hagan así entre todos. Entonces, eso es básicamente como lo que esperamos de estos días. Y lo que les digo, no se afanen si el miércoles no acaban todos los ejercicios. La sesión está hecha para que no tengan, o sea, no es que sea importante acabar los ejercicios, lo importante es que ganen confianza. Y el jueves, ahí sí, solitos, hacen los ejercicios. Hacer los ejercicios solos es muy importante porque esa es la verdadera manera en que ustedes ganan conocimiento. Enseñar es aprender dos veces. Esa es una frase que me encanta. Gracias, Emanuel, por compartirlo. Entonces, eso es básicamente lo que esperamos que hagan estos días. De nuevo, gracias por conectarse con nosotros. Que pasen un resto de feliz lunes y que pasen un resto de feliz semana. Nos vemos entonces pronto. Gracias.